Muy buenas tardes, jóvenes compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74, compañeros y compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de Cúcuta, a mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, a mi familia de carne y sangre, mi esposa, hijos, nietos, nueras, vecinos, todos conocidos, reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Por supuesto que usted sabe quién soy yo, obvio, el profe Ramón. Hoy quiero hacer otro comentario de esa palabra viva y eficaz, esa palabra de Dios que nos edifica, que nos reargulle, que nos consuela. Y quiero ir allí al libro de Lucas 15:11. Es un pasaje muy conocido por el pueblo de Dios, la famosa parábola del hijo pródigo. Es una historia muy apasionante que nos enseña a cuidar lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado. La historia dice que había un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos se atrevió a pedirle los bienes que le correspondían. Y el padre no solamente le entregó los bienes al menor, sino al mayor también. Y la historia dice allí, Lucas 15:11, la puede leer allá en su casa, que el hijo se apartó, se fue lejos de esa región, de esa vereda, de ese lugar, se fue lejos de la presencia del padre, con sus bienes, a derrocharlo, a darse la gran vida, a llenar los placeres de la carne, a alimentar el vicio, el sexo, la droga, todo lo que usted se le puede imaginar, una vida desordenada. Un hijo que había sido criado allá en el hogar con el padre, con valores y principios de honestidad, de sinceridad, de trabajo, de estudio, de valores cristianos, y los botó de la noche a la mañana por esos amigotes, esos compinches, ese parche que ahora llaman, y fue y malgastó todos sus bienes. Mire la primera lección que nos trae esta parábola, que el hijo no le pidió la bendición y los bienes, porque la bendición y los bienes, eso se llama herencia. Él le pidió únicamente bienes. Sin embargo, he escuchado a algunos decir que hay personas que la bendición los daña. No puede ser, porque la bendición de Jehová es la que enriquece el alma y no añade tristeza. No debemos confundir bendiciones con bienes. Amén. Y este muchacho empezó a despilfarrar, a malgastar, a botar, y allí están tal vez sus amigotes, pero cuando se le acabó el dinero, desaparecieron los amigotes y quedó solo. Y llegaron las necesidades, llegó el hambre, llegó la enfermedad, la soledad, la escasez, el abandono, y se dio cuenta que estaba en otra condición peor, una condición paupérrima, triste, dolorosa. Y fue y se arrimó a un hombre para que le diera el trabajo y lo mandaron a cuidar cerdos. En el mundo, en el pueblo judío, el cerdo representaba inmundicia, es decir, él anhelaba comer de las algarrobas, el alimento que le dan los cerdos, pero nadie le podía dar. Después de ser hijos y heredero, pasó a ser un jornalero, un sirviente.
Esa es la condición, acabado, destrozado. Cuando nos alejamos de la presencia del Padre Celestial, nos toma el pecado y el pecado nos pasa factura, porque la paga del pecado es muerte, es abandono, es soledad, es crisis, es pobreza espiritual. Amén. Y un día dice que entrando en sí reaccionó, dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre, le pediré perdón y le diré que he pecado contra el cielo y contra ti, y que no soy digno que me llame hijos. Simplemente él lo pensó y así lo hizo y reaccionó. O sea que cuando una persona se aleja de la presencia del Padre, no está cuerdo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice: y entrando en sí. ¿Cuándo reaccionamos cuando estamos nuevamente delante de la presencia de Dios para valorar y cuidar lo que el Señor nos ha dado, nuestro Padre Celestial? Y la historia tal vez nos muestra cómo un hijo se acabó enfermo, harapiento, oloroso, sucio. Eso y mucho más es lo que hace el pecado. Pero ¿cómo quedó el padre cuando ese muchacho se alejó de su presencia? Al padre le duele que su hijo, al cual se había sido criado con valores y principios de honestidad, de sinceridad, de amor, etc., se haya ido y haya despilfarrado no solamente los bienes, sino su salud, sus condiciones, todo. Llegó destrozado, acabado, aniquilado. ¿Cómo quedó el padre? El padre también sufriendo, porque ningún padre quiere que su hijo se vaya de su casa hasta el momento indicado, cuando ya tenga los valores y principios de responsabilidad para poderse defender. Ese padre también sufrió el abandono que le sometió su hijo, de alejarse. Ese padre anhelaba todos los días, tal vez mirando de lejos, cuando veía la figura de su hijo que regresaba nuevamente a casa, haciendo las labores cotidianas, pero mirando cuando regresaba ese hijo, hasta que un día lo vio venir y salió al encuentro, salió corriendo y lo besó. En esa condición, eso es lo que hace la gracia. No importa en qué condición lleguemos a los pies de Cristo, Él nos recibe, nos restaura, nos levanta. Dice la historia que lo mandó a bañar y le colocaron vestiduras, las vestiduras de salvación, le colocaron anillo que le daban la autoridad, la vestidura, la cobertura, nuevamente, el anillo, la autoridad, las sandalias, para ir a caminar y llevar ese mensaje de salvación a toda criatura. Eso le restauró sus derechos, lo puso en lugares de privilegio, lo sentó a comer en la mesa del rey, como aquellos que nos han traído de Lodebar, que representa el lugar donde iban a parar todos los lisiados. Yo era un lisiado. Allá en Lodebar vivían los lisiados espirituales, cojos, ciegos. Yo era lisiado espiritual, cojo, ciego, espiritual, en Lodebar. Y un día le plació al Señor traernos a comer en la mesa del rey. Pero la historia no termina ahí. Es que el hijo pródigo también es aquel que se quedó en la casa del padre, pero que nunca tuvo relación, porque es que muy diferente una religión cristiana a una relación en Cristo. Y cuando le contaron lo que había sucedido, le dijeron: es que su hermano ha regresado. Y se armó la fiesta. Por eso cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y él se enojó, porque le dio envidia, el enojo. Eso hace, y no quiso entrar. La religión no entra
donde haya llegado la gracia. Y la gracia llegó y se le manifestó a ese muchacho, el menor, que fue abrazado por el Padre y le dio los privilegios por ser hijo. Y el hijo mayor le reclamó al padre diciéndole: yo tantas veces le he servido, pero usted no me ha regalado ni un becerro para comer con los amigos. Y el padre le responde: pero si todo lo mío es tuyo, disfrútalo. Es que hay gente que no disfruta lo que el Señor nos ha dado, no disfruta la salvación, no la comparte. Viven una vida temerosa que en cualquier momento van a perder la salvación. No tienen la confianza de que Dios, nuestro Padre Celestial, es el que nos cuida, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, según en el Espíritu y no en la carne. Porque Dios peleará la batalla, la buena batalla por nosotros. Eso al Padre le dolió haber dejado también al Hijo allá en esos momentos cruciales. Recordemos cuando el Padre deja allá en la cruz y su Hijo, mi Señor Jesús, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre abandonó a su Hijo para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. El Hijo murió allá crucificado en una condición de maldición, pobre, para que nosotros seamos ricos, en una condición de maldición, repito, para que nosotros seamos bendecidos, en una condición de pobreza, para que nosotros seamos ricos, llevemos una vida y vida en abundancia. Eso es lo que hace el Padre, eso es lo que hace el Padre Celestial, que llevó a su Hijo, a mi Señor Jesús, que siendo crucificado, siendo muerto, siendo resucitado, siendo glorificado, a ese Cristo que va a ser formado en nosotros, va a ser manifestado, va a ser magnificado ese Cristo para permanecer todos los días en la casa de Dios nuestro Padre Celestial, porque Él ha prometido no dejarnos. Dice: yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas, no te dejaré ni te abandonaré. Ese es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y ese es el gozo del Señor, que estamos allí porque a Él le plació, porque a los que antes conoció, a esos predestinó, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó se glorificó. Todo lo hizo nuestro Padre Celestial allá en la eternidad. ¿Cómo no permanecer en la casa con el Padre? Esa es la razón principal de nuestra vida. Cristo no vino a establecer una religión. Cristo vino a mostrarnos el corazón del Padre, de ese corazón de amor, de poder, de misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, a permanecer en la casa con el Padre. Amén y amén.